Hay un tema que definitivamente se viralizó y también vamos a entender hoy de dónde viene esta viralización y es el distemper, o mejor conocido como moquillo canino. Es una enfermedad que padecen o que pueden llegar a padecer nuestros perritos y es altamente contagiosa. En Costa Rica se dice que esta enfermedad recientemente está generando un serio problema de salud animal, sobre todo en zonas donde hay gran cantidad de perritos callejeros y que no llevan tal vez un control adecuado de vacunación. Así que hoy hablaremos con el doctor y experto Daniel Mesa para entender un poquito más sobre esta enfermedad y cómo prevenirla. Bienvenido, doctor. Un gusto estar por acá, gracias a ustedes. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de venir para explicarnos sobre este tema, porque creo que ha sido un boom en estos días, ¿verdad? En estas semanas. Sí, totalmente. Se ha viralizado el tema, en realidad, como hablábamos ahora antes de entrar justamente a la parte de la entrevista, se está hablando de un brote. Entonces vamos a aclarar un poco esta parte también y a extender un poco más sobre síntomas, qué podemos ver en casa y demás. ¿Qué es exactamente el distemper o moquillo canino? Ok, el distemper es una enfermedad viral. Es muy importante que entendamos esto de primera línea. ¿Qué quiere decir que tenemos un virus? Hay diferentes tipos de infecciones. Pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser bacterias. En este caso es una enfermedad viral, lo cual requiere de un cuerpo, un organismo vivo, tal cual, para poder hacer la enfermedad en sí. Ok, doctor, ¿esto solamente va a afectar a los perritos o también puede afectar otras, digamos, como animalitos como gatos o algún otro tipo de animal? Es una pregunta muy importante. En realidad, principalmente afecta a perros, sin embargo, también puede afectar cánidos silvestres. ¿Qué quiere decir la parte de cánidos? Cánidos estamos hablando de lo que son mapaches, lo que son zorros, lo que pueden llegar a ser también coyotes o animales de la misma línea, o los caninos como sí silvestres. En algún momento, bueno, yo tengo una perrita, como le contaba ahora, y yo sí me puse a tratar de leer un poco. Entonces, no sé, recomendaciones, decía como obviamente tener cuidado donde uno los tenía, tal vez por ahorita no sacarlos mucho, porque también hablábamos ahora que cuando este clima empieza a propiciarse, como que el distemper que me contaba siempre ha existido. Sí, correcto. El tema del distemper es que siempre ha estado. Ahorita estamos hablando de un brote porque por redes sociales se viralizó por un comentario de un colega que estaban llegando bastantes casos. Entonces lo que pasó fue justamente que lo empezaron a hablar, llegó más a redes sociales, llegó más a gente, se empezó a compartir y se hizo, por decirlo de alguna forma, más masivo. Pero el distemper siempre lo hemos tenido. Es una enfermedad que ha estado en el país desde hace mucho tiempo. Una de las recomendaciones que leí era que nosotros como dueños de mascotas teníamos que llegar a la casa, tener como cuidado con el tema de los zapatos, limpiar, bueno, todo eso como... yo tuve como una regresión hacia cuando estábamos en la pandemia, en la parte ¿verdad? del COVID. ¿Qué tanto hay que cuidar? O sea, ¿qué tan importante es? ¿Si funciona, no funciona? Sí funciona. Eso se llama principalmente fomites. La parte de fomites quiere decir, por ejemplo, cuando, si por A por B, encontramos un perrito en la calle y le hacemos cariño, lo alzamos, tenemos contacto con, es importante que entendamos, si ese perro está contaminado, yo puedo llevar la enfermedad a la casa o puedo llegar a contaminar a otros perros. Entonces sí es importante en el sentido de tener, por ejemplo, limpieza con el tema zapatos. Es decir, como te digo ahorita, el tema de brote en sí no es que haya un brote. No podemos hablar de brotes sin tener contabilizado cuántos casos hay. Pero si estamos teniendo un repunte de casos. Entonces sí es importante, si quieres cuidar a los perritos de tu casa o a los perritos que están cercanos a vos, que tengas cuidado, por ejemplo, algo básico, quitarte los zapatos o limpiarte los zapatos antes de entrar. Lavarte las manos. O si en dado caso, si tuviste contacto con algún animalito de la calle que pudiera estar enfermo, cambiarse la ropa. Doctor, o sea, realmente creo que esto que usted nos acaba de decir es muy valioso, porque cuando nosotros vemos en redes sociales información, por alguna razón no la creemos, ¿verdad? Totalmente. Entonces creo que es muy valioso lo que usted nos está contando ahorita, porque no se trata de alarmarnos, pero sí se trata de no bajar la guardia. Correcto. Así como dice el dicho, no es de alarmarnos, pero sí de preocuparnos. Preocuparnos principalmente por el tema de vacunación, por ejemplo. Si ¿de qué estamos hablando? Un paciente, o en este caso una mascota, que esté correctamente vacunada, que haya llevado su esquema de vacunación con vacunas correctas, con vacunas con cadena adecuada de frío, con todo el manejo que pueda dar un médico veterinario que lo pueda asegurar. ¿Esto qué implica? Que los anticuerpos van a estar estables y que van a estar bien en ese paciente. Y esto quiere decir que frente a la posibilidad de enfermedad va a tener una buena defensa. No es que la enfermedad no va a estar, no es que no se va a presentar, pero si está, el paciente o la mascota va a tener capacidad de defenderse. ¿Cómo debería ser ese esquema de vacunación en un perrito? Sí, es muy variable según el criterio de cada médico y es muy variable según por la zona, porque hay zonas que son más fuertes para algunas enfermedades que otras. Pero inicialmente, a grosso modo, te podría decir que son 2, 3 vacunas cuando son cachorros, de la parte básica, lo que se llama múltiple. Una vacunación de rabia y después de esto venimos con lo que se llama bordetela o tos de las perreras. La que protege contra el distemper son esas primeras vacunas. Y aparte de esto, haciendo alusión al cachorro, la parte del amamantamiento con la madre.
Si separamos un cachorro muy joven, no tiene buenos anticuerpos. Entonces, quienes tengan cachorros en casa en este momento es un punto importantísimo. Ajá. Si tengo un bebé que acaba de llegar a la casa, van a bajar posiblemente anticuerpos a separarlos de la madre. Entonces, la parte de vacunación es un punto muy importante. Doctor, ¿y qué pasa con, porque sí me ha tocado como ver que hay diferentes... bueno, a ver, yo sé que en la medicina y la ciencia no hay nada exacto, pero algunos veterinarios dicen que lo correcto es, así religiosamente, vacunar al perrito anualmente, y otros dicen que no tanto. Sí. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto? Ok, esa es una pregunta muy válida. Y pasa también que depende de la zona. No es lo mismo, por ejemplo, que tu mascota, tu perrito, esté en la casa permanentemente o en un condominio, por ejemplo, o que vivas en zona boscosa, donde tiene acceso a lo que hablábamos, por ejemplo, mapaches, coyotes, zorros, por ejemplo, o que vayas a parques de perros donde hay más contacto con las mascotas. Entonces, eso tiene mucho que ver con la parte de lo que va a ser el esquema de vacunación. Tenemos varias pruebas que se pueden hacer en realidad. Medir la parte de anticuerpos es muy válido. Puedes medir anticuerpos antes de vacunar. Tiene un costo, claramente, ese tipo de pruebas. ¿Es muy elevado? Usualmente son PCR, que es similar al del COVID. Entonces, no son costos que sean económicos. Pero por un tema, por ejemplo, si tienes un adulto mayor, la vacuna podría caerle pesada. No es que le va a hacer mal, pero le puede caer pesada. En ese caso, recomendación, medimos anticuerpos y decidimos si vacunar o no. Claro. Pero frente a una zona que sea de riesgo o donde haya muchos casos de distemper, tenemos que vacunar, definitivamente. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas que empezaríamos a ver en un perrito que tiene distemper? Ok, el distemper tiene 3 etapas. Va a iniciar, bueno, inicialmente, valga la redundancia, va a arrancar con la parte digestiva. Vamos a encontrar vómitos, vamos a encontrar diarreas. Muchas veces cuando el paciente o la mascota está bien vacunada, no pasa de ahí. Entonces tuvo un cuadro de diarrea, se detuvo ahí por lo que hablábamos de buena cantidad de anticuerpos. Una segunda etapa va a ser la parte respiratoria. Vamos a encontrar lagañas verdosas, vamos a encontrar mocos, tiene secreciones, tiene estornudos y demás. Y la tercera etapa, que es definitivamente mortal, es la parte neurológica. Vamos a encontrar tics, convulsiones, ataxia, que es incoordinación para caminar, por ejemplo. Entonces no quiere levantarse, tiene tremores, que son como temblores musculares y demás. Y es un paciente apático, que no quiere absolutamente nada y le cuesta en general todas sus actividades. No se siente bien también. Totalmente. Ahora, doctor, ¿un perrito puede sobrevivir al distemper? Ok, esa es una pregunta muy importante. Porque usualmente cuando llegamos a una etapa neurológica, la parte neuro no tiene vuelta de hoja. Ya llegamos a un punto que no tenemos nada más que hacer y muchas veces por el estado en el que están de mal, toca realizar una eutanasia. Y es justamente ese punto también importante de comentar a la gente en casa. Esto es lo que repetimos una y otra vez. Vacunemos de cachorros, tengamos un buen esquema, llevemos bien el esquema de vacunación conforme pasan los años y en dado caso hacer las titulaciones, porque la enfermedad es mortal. Claro, yo creo que también, doctor, deberíamos como recalcar un poco en que cuando llevamos una mascota a nuestro hogar, independientemente de si lo adoptamos, ¿verdad? O si se compró, lo que sea, realmente es una responsabilidad y tenemos que tener presupuestado lo que implica ese perrito en cuanto a alimentación, en cuanto a vacunas, en cuanto a grooming, en cuanto a todo, ¿verdad? Sí, hay un punto muy importante y de hecho aprovecho para hacer el comentario. Con el tema de las vacunas siempre ha sido un tema porque las vacunas podés eventualmente conseguirlas, como te dicen, yo la tengo más barata, entonces la conseguís en X lugar, pero no es médico veterinario. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna? Las vacunas son sumamente delicadas. Las vacunas pueden ser virus muerto, puede ser virus vivo, depende del tipo de vacuna. Esto lo sabe el médico que la está aplicando. La reacción que va a tener esta vacuna, el desencadenante que va a tener esta vacuna, depende justamente con la intención que le estás aplicando o el sobrebrote o como la forma que le estés utilizando. Entonces, tiene que tener una cadena de frío, tiene que tener una marca específica para poder comprarla. Hay marcas, por ejemplo, que generan más reacción, menor reacción. Entonces, es muy importante que todo esto que comentás tengan también, por así decirlo, casado con su médico veterinario de cabecera y que lleve ese esquema de vacunación correcto, pero siempre que sea un médico veterinario y registrado ojalá en el Colegio de Médicos Veterinarios. Claro, eso es súper importante. Cuando, no sé si es el caso tal vez de alguien que nos está viendo y su perrito tal vez empieza a ver algunos síntomas de lo que hemos hablado, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona de primero? Ok, inicialmente buscar la consulta de inmediato. Como comentábamos en un inicio, no podemos hablar de un brote sin estar contabilizando los casos en sí. Si desgraciadamente el distemper no es de declaración obligatoria, no tenemos que correr, por ejemplo, a SENASA, que le toca en este caso la parte de contabilización, a decir, por ejemplo, como pasó en el COVID, si no se contabilizamos caso por caso. Pero cuando hay un repunte de casos que ya empezamos a notar que están llegando más de la cuenta, todo lo que comentabas justamente de la parte de vacunación, si hay signos digestivos, puede ser muchas cosas. Si hay muchos otros virus que pueden generar problemas digestivos, pero si hay signos digestivos y ya ahí pasamos a un tema respiratorio, por ejemplo, ya es un enlace de que empiezas a ver que se van uniendo los síntomas. Entonces sí correr inmediatamente al médico veterinario porque empezamos con pruebas, empezamos con medicamentos y demás. El virus no hay un medicamento que puedas usar para eliminarlo, pero puedes ayudar al cuerpo de alguna forma con medicación para que elimine el virus o para que lo pueda contener.
Ok, ¿cuáles son más o menos como los síntomas o signos que veríamos en cuanto a la parte respiratoria? Más que todo la parte de lagañas y de mocos ya es una alarma. Okay. Es decir, inclusive te lo comento a título muy personal, cuando tenemos casos que lleguen perros con lagañas o mocos, hay que frenar inclusive el deambular por la clínica o por el hospital. No pueden andar por todo lado porque puede ser un foco de infección. Claro, entonces, ¿verdad? un paciente que llega al hospital de esta forma tiene que muestrarse ojalá en la entrada, es decir, entrando nomás, porque puede llegar a ser un foco de distemper. Entonces, ya cuando encontramos lagañas verdosas o esos mocos verdosos o estornudos y el decaimiento que te comentaba, sí es de correr porque está a un paso de pasar a fase neurológica. Qué fuerte. ¿Qué pasaría en este caso también, doctor, con los perros que llamamos, digamos, callejeros? Sí, ese es justamente el tema de los repuntes, el tema de los brotes. Justamente, bueno, yo soy de Cartago, justamente en Cartago hay una zona específica que tiene un repunte. Entonces siempre pasa que en esa zona, tal cual, la parte de perritos callejeros son un foco de infección permanente. Entonces es muy complicado porque muchas veces llega el perrito callejero y topa nariz con nariz, por ejemplo, con el perro de la casa. Entonces, sin que mi perro saliera de la casa, se contaminó de distemper sin querer, por decirlo de alguna forma. Ok. Entonces, a pesar de que no es una enfermedad que se le pasa al humano, impacta de forma directa en la salud pública también de esta forma. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces hay que tener como todos estos factores en cuenta porque no podemos también hacer como decir, como, ay, la del avestruz, como decimos los ticos, de que no está pasando nada al final, ¿verdad? Cuando sí es algo que al final creo que nos compete a todos. Hay un término que se usa a nivel de medicina de una sola salud, que habla justamente que tanto medicina veterinaria como medicina humana son una sola. Y realmente sí funciona así, sí, totalmente, porque imagínate lo que es, por ejemplo, que un perrito de la casa enferme un coyote, enferme un mapache, enferme otro tipo de animales, que esta población muera. Y son depredadores de otras especies. Así es. Entonces termina afectándonos inclusive por un tema, por ponerte un ejemplo que se me viene el caso, ratones. Es decir, que tengamos un repunte de ratones porque no tiene un depredador directo en vida silvestre. Entonces impacta directamente también a nosotros ese desequilibrio ambiental. Entonces definitivamente el tema de la vacunación, el tema de preocuparnos por todo esto nos compete a todos. Doctor, gracias por explicarnos tan ampliamente y creo que tan concretamente sobre este tema y qué es realmente lo que estamos enfrentando, ¿verdad? No alarmarnos, pero no bajar la guardia. Pero preocuparnos, exactamente como hablamos ahora. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Aparezco como Daniel Mesa Ramírez y aparecemos también como Metrópoli Vet. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos instruido tanto. Gracias por regalarnos de su tiempo. A ustedes gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Que pasen buena tarde.